Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva reunión virtual de la Iglesia en Casa. Te invitamos a que si estás interesado en alguna de las actividades que se mostraban al principio, te comuniques al WhatsApp o al mail que están acá abajo, que te esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a un nuevo momento de alabanza y los voy a invitar a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 22 y 23. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Saben, Dios nos invita a acercarnos con corazones sinceros, limpios. Y la siguiente canción nos invita a esto también. Dice: yo quiero estar contigo, yo quiero estar cerca de Dios. Y que esto pueda ser una realidad. Sabemos que la situación es difícil, que muchos se les complicó el trabajo, a muchos se les complicó quizás la situación familiar o la situación de salud, pero Dios es fiel y sabemos que nuestra esperanza está firme puesta en Él. Así que los invito a cantar la siguiente canción: yo quiero estar contigo, quiero permanecer cerca de Dios. Yo quiero estar contigo, tu gloria contemplar. Quiero mirar tu rostro, te quiero adorar, Jesús. Hermosa es tu presencia, grandiosa tu bondad. Siempre anclado en tu verdad, Jesús. Dios de maravillas eres, Dios de gloria y poder, Dios que reina por los siglos. Tú eres digno y fiel. Mi alma, mente y fuerzas te quieren exaltar. El universo canta de tu fidelidad, Jesús. Dios de maravillas eres, Dios de gloria y poder. La siguiente canción nos invita a rendirnos ante la majestad de Dios. Él fue el que cubrió con su gracia todos nuestros pecados. A Él no le importó de dónde veníamos, Él nos amó primero. Y los invito a pensar en esto mientras que cantamos la canción. Aquí estoy rendido ante tu majestad. A que nos podamos acercar a su majestad a pesar de la cuarentena, a pesar de que quizás hace mucho no vamos a la iglesia. Eso no implica que nosotros no nos podamos acercar ante Él, que no podemos estar confiados en su palabra, porque como leíamos en Hebreos, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Tenemos un Dios fiel. Este Dios que tenemos es el mismo que ayudó a su pueblo a cruzar el Mar Rojo, el que ayudó a David a vencer a ese gigante. Es el mismo Dios. Y hoy tenemos la posibilidad de tener la esperanza puesta en Él. Los invito a cantar
la última canción y damos paso al mensaje de Walter. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos y amigos que nos siguen en este canal de YouTube. ¿Cómo están? Saben, todo este tiempo no pude estar con ustedes filmando y compartiendo mensajes porque estuvimos atravesando la enfermedad de coronavirus con mi familia. Pero gracias a Dios hoy estamos bien. Y todo ese tiempo tenía un montón de llamados de la iglesia, de amigos, de hermanos. ¿Y cuál era la pregunta? Walter, ¿cómo estás? Y esa es la pregunta que yo quisiera hacerte en esta noche. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena extensísima, eterna? Hoy ya tenemos más de 200 días de cuarentena. ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Sabes? Hay una encuesta que hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires
con más de 3.600 casos, e hizo esa misma pregunta a las personas. Les pidió que por favor, en una palabra, resuman su estado de ánimo. Y esa encuesta fue hecha a los 180 días de cuarentena. Y el resultado es el siguiente. Allí hay un montón de palabritas que aparecieron. Tristeza, angustia, aburrimiento. Pero hay dos palabras que se destacaron, que fueron las más mencionadas, las que la gente las tomó para representar el estado de ánimo actual. Y fueron hartazgo y cansancio. Hartazgo y cansancio. Y dice el estudio, en contraste con la nube de palabras obtenida a los 100 días de cuarentena, a los 100 días hicieron el mismo estudio, dice que se observaba que la palabra incertidumbre ha dejado de ser la de mayor frecuencia, pasando a primer lugar dos palabras que tienen una semántica similar como hartazgo y cansancio, lo cual señala el agotamiento emocional cognitivo que hoy define el estado de ánimo de una gran proporción de ciudadanos. La palabra incertidumbre, que prevalecía a los 100 días, fue reemplazada por dos palabras, hartazgo y cansancio. ¿Y cómo no vamos a estar hartos? Yo creo que la respuesta de ustedes a cómo estás, harto, cansado. ¿Cómo no vamos a estar hartos y cansados si las madres, además de hacer de madres con todo lo que eso conlleva, tienen que ser profesoras de inglés, de arte, de gimnasia? Los padres ya no saben qué hacer. Hay padres que para jugar con sus hijas juegan con las muñecas, se visten de princesas, incursionan en la cocina. Nos animamos a hacer cualquier cosa. Miren, yo no sé hacer en la cocina ni un huevo frito, pero me animé a hacer un carrot cake. ¿Qué es eso? Dicen que es una torta de zanahorias. Y según la familia, parece ser que me salió bastante buena. Ahora, ¿por qué hacemos todas estas cosas? Y bueno, porque estamos hartos y cansados. La cuarentena se ha hecho muy larga y yo agregaría una nueva palabra. Estamos hartos, cansados y contaminados. Tantos días de cuarentena ya nos están haciendo mal. La cuarentena nos está pegando mal y está afectando nuestras vidas, la vida de los matrimonios, la vida de los hermanos de la iglesia, nuevitos, que no están firmes, en general la vida de la humanidad. Por eso, hartos, cansados, pero también contaminados, porque creo que la pandemia a esta altura ha traído cosas negativas, está instalando cosas negativas en nuestra vida. Y yo quería mostrarte en la palabra de Dios un relato bíblico de cuando el Señor pasó por la tierra. Él también encontró algo que estaba contaminado, y era el templo de Dios. Un edificio santo, un edificio especial, donde Dios había decidido en su soberanía habitar y tener una manifestación de su presencia allí, en un edificio físico, en un lugar físico, entre los hombres. Era el templo de Jehová que estaba en Jerusalén. Cuando Salomón lo edifica por primera vez, dice que la gloria de Dios llenó de tal manera el templo que nadie podía entrar en él, los sacerdotes no podían entrar. O sea, a Dios le plació habitar entre los hombres en un edificio de material. Bueno, en ese momento, ¿sí? Pero ese templo tan especial, que debiera ser santo, limpio, apartado, casa de oración a las naciones, estaba contaminado. Y entonces leemos allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, el título de este relato es Jesús purifica el templo. Jesús limpia el templo. ¿Por qué lo purifica? Porque estaba contaminado. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué era la Pascua
de los judíos. Era la fiesta más importante y más solemne que celebraba el pueblo de Israel, que recordaba la liberación de 400 años de esclavitud en Egipto, que habían abusado de ellos, los habían explotado, pero Dios con mano fuerte, con brazo extendido, los liberó. Y aquella noche, Pascua significa pasar por alto, la muerte entró en todas las casas de los egipcios donde había un primogénito, pero no entró en la casa de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Y Dios los liberó, y los liberó de la esclavitud y los llevó a través del desierto hasta la tierra prometida. Eso es lo que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta más solemne, más importante. Tan importante era que en los tiempos de Jesús se estima que 2.250.000 personas subían a Jerusalén. Todo varón mayor de 19 años que viviera hasta 25 kilómetros de Jerusalén tenía que subir a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Una celebración que había impuesto Dios, que había que hacerla todos los años. Una gran fiesta. Jesús como varón y como judío entonces sube a Jerusalén y llega al templo y dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El Señor Jesús llega al templo, un lugar especial, apartado para la adoración, para la alabanza a Dios, para la oración, y se encuentra con un templo que está sucio. En el atrio del templo, en el patio donde el pueblo llegaba, habían instalado corrales para los bueyes, corrales para las ovejas, jaulas de palomas, mesas de personas que cambiaban dinero. Imagínense esa situación, el excremento de los animales, el gemido de los bueyes, el balido de las ovejas, los gritos de las personas regateando los precios, cambiando las monedas, el olor, la basura, las moscas. Todo eso estaba dentro de la casa de Dios. Un templo contaminado. Y saben, hoy Dios ya no habita más en templo hecho por manos de hombres. Dios habita en el corazón del hombre. Y dice la Escritura que nosotros también, ahora, ya no habita más en edificios. Dios habita en nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vos y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo está ese templo? Si hoy viniera Jesús, ¿cómo nos encuentra? ¿Estaría Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestro interior y el mundo en nuestro cuerpo, en nuestra mente? ¿Estaría limpio o estaría contaminado? Miren, el apóstol Pablo va a decir que nosotros somos muy parecidos a aquel templo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y estamos para glorificar a Dios en la tierra. Dice allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenía que hacer el templo de Jerusalén? Glorificar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la tierra? Glorificar a Dios. Nosotros también, ahora, Dios no habita en edificios, habita en seres humanos. Somos el templo del Espíritu Santo y estamos para la gloria de Dios. Otra cosa que tenía que tener el templo es estar limpio. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque ustedes son el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen, ni siquiera toquen lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos semejante promesa de que Dios sea nuestro papá, que nos cuide, que nos provea, que nos ame, que nos hable, Dios mismo. Por lo tanto, si tenemos semejante promesa, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Cómo tenía que estar el templo? ¿Cómo tiene que estar nuestra vida? Limpia. Somos para la gloria de Dios, tenemos que estar limpios, pero también el apóstol Pablo va a hablar y va a decir que así como ese templo físico tenía 3 partes, el atrio, una parte exterior, el lugar santo, una parte intermedia, donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, una parte muy íntima, donde solo entraba una sola persona al año, el gran sumo sacerdote. Así nosotros también tenemos 3 partes. Una exterior, el cuerpo, una intermedia, la mente, el alma, y una interior, el espíritu. Y Dios habita en nuestro interior. Hermanos, ¿cómo estamos en esta noche? Si Cristo volviera a buscarnos, ¿cómo nos encontraría? ¿Con Dios en el corazón y con el mundo en el cuerpo y en la mente? Primer pregunta que te traigo para que juntos reflexionemos. Un templo contaminado. ¿Y con qué estaba contaminado? Con 4 cosas. Con comodidad, con religiosidad, con desorden y con basura. Repito, comodidad, religiosidad, desorden y basura. Y sabés, yo creo que la cuarentena o la pandemia a esta altura también nos ha contaminado con estas cosas. Comodidad, religiosidad, desorden y basura. Y vamos a ver cada una de ellas en esta noche. En primer lugar, comodidad. ¿Por qué digo que allí había comodidad? Porque cuando uno lee la preparación de la Pascua que Dios instituyó allí en Éxodo 12, había que hacer un trabajo de selección de un cordero que iba a ser el cordero pascual. Era muy importante eso, porque ese corderito iba a simbolizar al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito iba a cargar la culpa de la familia. Tenían que inmolarlo, pero ¿por qué? Porque iba a cargar la culpa de la familia, ese animalito. Y Cristo cargó la culpa y el pecado de toda la humanidad, no de una familia. Por eso dice Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. No cubre, lo quita para siempre. Eso hizo el Señor Jesucristo. Había toda una simbología, una preparación especial en aquel cordero. 4 días antes de la Pascua tenían que tomar del rebaño un cordero que era macho de 1 año y sin defecto. 3 condiciones, macho de 1 año y sin defecto. Ahora, todo eso llevaba un gran trabajo y esfuerzo. Había que trabajar más de una persona, normalmente era el padre con sus hijos, y si no tenía hijos varones trabajaba con un vecino, para apartar ese corderito especial y con tanta simbología que tenían que llevar a Jerusalén para sacrificar. Pero en vez de hacer todo ese trabajo, iban y compraban la ofrenda. Eso es comodidad. De un lado del mostrador había un gran negocio, un gran mercado, pero de este lado, de nuestro lado, era muy cómodo ir y en vez de hacer todo ese esfuerzo de elección, comprar el corderito. Saben, era un gran esfuerzo. Cuando uno trabaja en el campo sabe que es complicado separar un cordero macho de 1 año sin defecto. Hay que hacer varios pasos. Uno tiene un rebaño, el gaucho tiene un rebaño y tiene que tener por lo menos 2 corrales y alguien que le ayude, en primer lugar, para apartar los animales viejos, adultos, de los jóvenes. Ese es el primer trabajo.
El segundo trabajo es apartar los machos de las hembras. Otra vez, todo un trabajo, 2 corrales, 2 personas mínimo. Después que tenemos los machos en un corral, hay que apartar los que están, los mejores, los que no tienen defectos, no tienen una patita quebrada, una oreja cortada, no están enfermos, no tienen manchas en la piel, apartarlos de los otros. Así que ahora tenemos en un corral machos jóvenes y casi perfectos, pero ahora falta saber qué edad tienen. Y eso es un trabajo bastante engorroso. En el campo se llama boquear. Hay que abrir la boca y ver los dientes. Y según los dientes que tienen, sabemos la edad que tienen. Así que había que tomar cada uno de esos machitos apartados, ¿sí? Boquearlos para saber si tenían un año. Todo ese trabajo tenía que hacer. Pero en vez de hacer todo ese trabajo que tiene una gran simbología, porque Cristo es el Cordero de Dios, destinado, preparado, apartado desde antes de la fundación del mundo, llegaban al templo y compraban el Cordero. Había allí comodidad, estaban contaminados de comodidad. Y decime si la pandemia no trajo comodidad a nuestra vida. Me decía un hermano el otro día, me siento achanchado, estoy como achanchado. Claro, es que trabajamos en casa, la mayoría trabajamos en casa. Y como trabajamos en casa, vivimos en jogging y zapatillas, ¿no? A veces somos como el Minotauro, ¿verdad? Si tenemos un Zoom, una reunión, nos metimos de la mitad para arriba formalmente y de la mitad para abajo podemos estar de la cintura para abajo en pijama. No nos afeitamos los varones, ¿no? Salvo que tengamos que filmar, como yo esta noche. Pero si no, no nos afeitamos y nos crecen barbas extrañas. ¿Qué serán esas barbas cuando nos saquemos los barbijos? Así vivimos, cómodos, tranquilos, en pijama, en jogging, en zapatillas. La pandemia ha traído esto, comodidad a nuestra vida. Y nos estamos, con tanto tiempo de estar encerrados en casa, nos estamos acostumbrando a esto. Miren, el otro día hacía una cuenta de cuántas horas como pastor me ahorro por no ir al templo, a la iglesia, allí en Villa Urquiza. Y la cuenta me dio que me ahorro 10 horas a la semana. Eso es un día entero, un día de trabajo entero. Un día a la semana me estoy ahorrando. Entre viajes, charlas con los hermanos, reuniones, comidas, toda la consejería, todo lo que hacemos en la semana. Es un día por semana que me ahorro. Y si vos me estás escuchando y sos maestro de escuela dominical y sos joven, vos también te ahorrás un montón de tiempo. Ibas a buscar a los chicos, los llevabas a la iglesia, le dabas las clases, los volvías a llevar a la casa, luego volvías a la tarde a evangelización y a la noche a la reunión de alabanza. ¿Cuántas horas eran? ¿Cuántas horas nos estamos ahorrando? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que tenemos nuevo a disposición? ¿Se lo estamos dando a Netflix o se lo estamos dando a Dios? Estamos viviendo muy cómodos, ¿eh? El temor es que un día nos abran la jaula, como esos pájaros, ¿vieron? Y no querramos volar. ¿Por qué? Porque estamos achanchados. Comodidad. Una contaminación. Ahora, quiero hablarte de la segunda contaminación de ese templo. No solamente allí había comodidad, sino que también había religiosidad. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos hacían la ofrenda, pero la hacían sin sentido, habían perdido el sentido de la ofrenda. Si hay una palabra que representa la religiosidad, es la palabra cumplir. ¿Qué hace un religioso? Cumple. Yo tenía una vecina, cuando era niño, cuando era joven, en mi casa ahí en Saavedra, una viejita que había quedado viuda, y yo me acuerdo que sonaban las campanas de la iglesia en Saavedra, a la mañana y a la tarde, y ahí veía a doña María que se ponía la carterita acá, salía toda arreglada de la casa, y sonaba la campana, iba como un zombie a misa.
y después al ratito volvía. Y a la tarde volvía a sonar la campana y otra vez la misma escena. Iba a misa y volvía. Si uno le preguntaba a doña María qué había escuchado, qué enseñanza había recogido en esa tarde, nada. Pero ella había cumplido. Eso es religiosidad. Y yo creo que en este tiempo eso está pasando también en muchos de nosotros. Miren, ellos habían perdido el sentido de la ofrenda, se habían enfriado, y ese es el gran temor, que nos estemos también espiritualmente enfriando. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 11, voy a leer, Isaías 1, 11, dice el Señor, Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigan más ofrenda vacía. ¿Qué le estaban llevando a Dios? Ofrenda vacía. ¿Le llevaban la ofrenda? ¿Le llevaban el cordero? Sí, pero habían perdido el significado. No lo preparaban con anticipación en la casa. Iban y lo compraban. Habían perdido el significado. Se habían enfriado espiritualmente. La ofrenda la traían, pero la traían cumpliendo. Y querido hermano, ese es el riesgo que podemos estar corriendo en esta cuarentena. Esto ha traído también la cuarentena a nuestra vida, que nos estemos enfriando espiritualmente. ¿Vamos al Zoom? Sí, porque tengo que cumplir. ¿Me conecto en YouTube con los hermanos? Sí, porque tengo que cumplir. Pero quizás no lo estoy sintiendo como lo sentía antes. ¿Te acordás que siempre decimos, ¿no?, que las brasas tienen que mantenerse juntas para mantenerse encendidas? Que cuando una sola se aparta, se apaga. Y hoy vivimos así, apartados, distancia social, no podemos estar juntos. Y ahí puede venir el enfriamiento. Segunda contaminación, enfriamiento, religiosidad. En tercer lugar, ¿qué había allí en el templo? Había comodidad, había religiosidad. En tercer lugar, había desorden. ¿Por qué desorden? En el atrio de los gentiles había 4 atrios. El más exterior era el atrio de los no judíos, los que venían de otras naciones, como el etíope eunuco, a adorar a Dios. Ahí llegaba la gente, ahí llegaba el pueblo. Luego había un atrio más interior, que era el atrio de las mujeres, otro más interior y más cercano al lugar santísimo, que era el atrio de los varones judíos. En cuarto lugar, el atrio de los sacerdotes. Pero en el atrio exterior se había armado este mercado. Así que la gente quería llegar a adorar, a alabar a Dios, pero estaba impedido por el ruido, la basura, el olor, todo ese desorden que había allí. El desorden separaba las almas de Dios. Y eso también puede estar pasando en este tiempo en la cuarentena. Los chicos en casa, familias encerradas en un departamento pequeño, con los chicos todo el tiempo en casa, que nos pueden estar interrumpiendo para orar, para leer. Entra un llamado, entra una llamada, trabajamos en casa con la computadora, pero parece que no hay corte, que estamos trabajando en continuo, online todo el tiempo. Y saben, eso perjudica, eso nos separa de Dios, nos separa de nuestro tiempo de relación y de comunión con Dios, que tanto necesitamos. El desorden siempre separa al Hijo de Dios de su Padre. Porque normalmente, ¿qué hacemos? La variable de ajuste es, y bueno, dejo de orar, oro mañana, dejo de leer, leo después. ¿Por qué? Porque hay desorden. ¿No te está pasando eso? Comodidad, religiosidad, enfriamiento espiritual, desorden. Tenemos desorden de todo tipo. La pandemia nos ha traído desórdenes alimenticios, ¿o no? Hay una frase que se dice en casa, es esta, ¿no? Yo decía, antes de ir a dormir, antes de la pandemia, necesito algo dulce. Eso lo decía a la noche. Ahora lo digo al mediodía, lo digo a la noche. Y eso ha traído a mi vida un desorden alimenticio. Todos estamos engordando un poquito más, ¿verdad?
Pero no solamente ese desorden en los horarios, nos acostamos tarde, desayunamos a la hora de almorzar, almorzamos a la hora del mate, un lío bárbaro. Bien, todo ese desorden siempre afecta a la vida de disciplina, el estudio metódico de la palabra y el encuentro de Dios en oración. Eso puede estar también en tu vida en este momento. Comodidad, religiosidad, desorden. Y en cuarto y último lugar, ¿qué había en el templo que lo contaminaba? Basura. El estiércol de los animales, el olor, las moscas, el desorden, el estiércol de las ovejas, de las palomas, basura. ¿Saben? En esta pandemia hay datos escalofriantes. Miren, la violencia familiar aumentó 30%. Y eso es una basura que no puede estar en tu vida y en mi vida. Y uno cuando piensa en violencia familiar, quizás piensa en el hombre pegándole a la mujer, ¿verdad? Eso es un caso extremo. Pero violencia familiar también es levantar la voz, en contestar mal, es enojarme, es estar irritado. ¿No te pasa eso? Es el maltrato, es la falta de respeto de los hijos a los padres. ¿Sí? Todo eso está pasando. El convivir tanto tiempo encerrados, todo el día juntos, en un espacio reducido, puede estar produciendo esto. Violencia familiar, enojo, ira, gritería. Quítense de ustedes, dice el apóstol, todo enojo, ira, gritería, malas palabras, maledicencia. Otra basura que puede estar traída por la cuarentena, no solamente es la violencia en el entorno familiar, sino también el aumento a las adicciones. Miren, 54% aumentaron el consumo de alcohol en la pandemia. Está comprobado que los que tomaban alcohol, ahora encerrados en casa, por una cuestión de ansiedad, de no saber qué hacer, de pasar el tiempo, de gratificarme, consumen más alcohol. Y querido, quizás esto también te está pasando. Y esto es una basura que no tendría que estar en tu vida. Esto es como la marea. Baja la marea y encontramos cosas que antes no estaban. Y en la pandemia la marea ha bajado. Y se descubren botellas, suciedad, bolsas, un lugar tan lindo, pero abajo estaba todo eso. Esas miserias humanas nuestras afloran o pueden aflorar en este tiempo traídos por esta extensa cuarentena. Basura, violencia familiar, alcohol, permisos que nos damos. Vivimos tirados en el sillón, quizás viendo mucho tiempo Netflix, películas, y ya las vimos todas las que se pueden mirar. Y ahora ya estamos permitiéndonos ver algo que no teníamos que estar viendo. Como dice el salmista, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Pero yo me estoy permitiendo alguna cosa injusta, alguna cosa elevada de tono, algo que no tengo que estar mirando y me afecta mi moral, afecta mi vida. Basuras que no tienen que estar. Quizás tu vida esté de esta manera. Alguna de estas 4 cosas ha traído la cuarentena. Comodidad, religiosidad, enfriamiento espiritual, desorden que impacta en tu vida de relación con Dios, o estas miserias humanas, violencia familiar, vicios, permisos que no tendríamos que darnos. Todas estas cosas contaminan nuestra vida, contaminan el templo de Dios que tiene que ser santo. Miren, vamos a ver por último, para terminar, cómo hizo Dios la limpieza. ¿Cómo limpió el Señor Jesús este templo? Dice el versículo 15, Jesús echó fuera del templo a todos. Jesús echó fuera del templo a todos. Bueyes, ovejas, palomas y cambistas. ¿Y cómo lo hizo? Con 3 cosas. En primer lugar, lo hizo con su palabra. Miren, no habló mucho, no dio un mensaje teológico. A veces queremos que Dios nos habla profundamente, que baje un ángel y nos diga. Dios habló muy simplemente y dijo 4 palabras. El mensaje de Cristo para limpiar el templo estuvo formado por 4 palabras. Quitad de aquí esto.
quitad de aquí esto. 4 palabras. A veces esperamos el gran predicador que nos traiga un gran mensaje que sacuda nuestro corazón. Y querido hermano, si vos estás escuchando esto y alguna de estas 4 cosas que contaminan la vida están en tu vida, hoy Cristo te trae un mensaje muy simple de 4 palabras. Quitá de ahí eso. Yo me estaba preguntando por qué aquellos hombres que tenían un negocio muy importante ahí, que ganaban mucha plata, ¿por qué se fueron? ¿Por qué a la voz del Señor Jesucristo levantaron todo y se fueron? Podían haber resistido, podían haber contestado, podían haber dicho, no, no lo vamos a hacer. Pero saben, ellos se fueron, entiendo yo, porque sabían que no tenían que estar ahí. Todo judío es formado en el temor y en el respeto a la solemnidad del templo. El templo es algo muy grande para los judíos. Ellos sabían que no tenían que estar adentro del templo. ¿Qué hacían con esa suciedad, con esas vacas, con esas ovejas adentro del templo? Sabían que no tenían que estar aquí. Por eso cuando Jesús dijo 4 palabras, saquen eso de ahí, lo hicieron automáticamente. Y vos también sabés que la violencia familiar, que el alcohol, que la comodidad, que el enfriamiento espiritual, que el desorden no puede contaminar tu vida, no puede estar en tu vida. Y hoy Cristo te trae un mensaje muy directo, muy concreto, que solamente tenemos que obedecer. Saquen eso de ahí. Saca eso de tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino, su vida? Dice la palabra, con guardar la palabra. No es con conocer la palabra, no es con oír la palabra, es con aplicar, con hacer la palabra de Dios, con obedecer la palabra de Dios. Bueno, Dios hoy nos dice, quita eso de ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Con qué limpiará el camino? Tu vida, con guardar, con obedecer la palabra de Dios. Este corto y directo mensaje a tu corazón. Quita eso de ahí. Eso es lo que hoy Jesús trae a tu vida, para limpiar tu vida. En segundo lugar, ¿con qué limpió el Señor el templo? Con su palabra, pero también con su autoridad. Dice que el temor, el celo, de tu casa me consume. Eso lo dice el Salmo 69. Él habló con toda autoridad. Más abajo le van a preguntar los judíos, ¿con qué autoridad haces esto? Y él va a responder con la autoridad de aquel que muere y resucita. Ustedes van a matarme, van a crucificarme, y yo al tercer día me voy a levantar de la muerte. Con la autoridad de aquel que puede resucitar. O sea, con la autoridad de Dios. El que estaba hablando, yo creo que en aquella mirada, aquellos hombres se fueron no solamente porque sabían que no tenían que estar ahí, que estaban en offside, como decimos nosotros. Y hay cosas en tu vida que están en offside que hay que sacar. Sino que también se fueron porque entendieron que el que se lo decía era Dios. Se lo estaba diciendo con toda autoridad. Él dijo, esto es la casa de mi Padre. Y la escena remitía al Salmo 69, que es un salmo mesiánico. El Mesías decía, el celo de tu casa me consume. ¿Con qué limpió el templo Dios? Con su palabra, con su autoridad. Y en tercer lugar, con un azote de cuerdas. Hizo un látigo con cuerdas que no traía en la mochila, que encontró ahí. Querido hermano, en esta noche Dios te está hablando y te dice 4 palabras. Quitad de aquí eso. Saca eso de tu vida, que la está contaminando. Te lo dice con autoridad, porque es Dios, y tenés que obedecerle. Pero si no querés escuchar la palabra, si no tenés temor de Dios y respeto a su autoridad, Él puede hacer un azote de cuerdas y sacudir tu vida. Él puede tomar cosas de tu entorno, una noticia, una frase, una palabra de un hermano para choquear tu vida. Y quizás pueda permitir cosas peores, como un accidente, como una enfermedad. ¿Para qué llegar al azote si Dios nos está hablando hoy y nosotros tenemos que obedecer? Hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionemos la santidad, respetando
a Dios y pensemos en ese pasaje. Comprado fuimos por precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesucristo. Por tanto, vos y yo, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, sino son de Dios que nos compró. Que así sea, hermano, que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas, con templos limpios para la gloria de Él. Que así sea. Amén. Estamos pasando por una situación mundial difícil, una situación que preocupa a las personas. Y como nos decía Walter, cuando les preguntan a las personas cómo están, cómo se sienten, su respuesta está dada en torno a este pensamiento casi siempre, de hartazgo y cansancio. Y es así porque uno sale a la calle y se da cuenta de que las cosas no están como antes, las cosas son distintas y toda esta situación cambió la manera de vivir, ¿no? Cambió los trabajos, cambió las situaciones familiares, realmente tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Como se dice. Pero realmente sabemos que tenemos un Dios fiel, sabemos que a pesar de todo podemos acercarnos a Dios. Él sigue ahí, Él sigue siendo fiel incluso en la peor tormenta. Y me parece que nosotros los hijos de Dios deberíamos reflejar una paz hacia los demás, ¿no? Una tranquilidad, una esperanza hacia los demás. Que realmente podamos reflejar esto acercándonos más a Dios, teniendo corazones sinceros, limpiando y examinando nuestro corazón día a día y que podamos acercarnos a Él más y más, incluso en estos tiempos. Vamos a terminar orando y luego sí, los invitamos a que se queden escuchando la canción del final. Señor y Padre, gracias Señor por un día más de vida, gracias porque podemos juntarnos cada uno de nuestras casas, Señor, tener esta reunión y que realmente sea de bendición, Señor, que realmente podamos aprender cada vez más y más de tu palabra, Señor, por medio de estas reuniones, por medio de los devocionales, de las actividades que se hacen y que realmente, Señor, podamos seguir juntos hacia adelante, Señor, teniendo esta esperanza, Señor, en ti, esta esperanza de un día volver a encontrarnos contigo y que esta situación no sea más, Señor, que una anécdota en un futuro, Señor, que realmente podamos contarla como una prueba vivida, Señor, una prueba de fe y que realmente nos ayudes a permanecer cerca tuyo, Señor, a no quedarnos estancados espiritualmente, Señor, que realmente no nos enfriemos en este momento de cuarentena, Señor, y que cuando volvamos, Señor, podamos volver con todas las fuerzas y el ánimo necesario para seguir dándote la gloria a ti y contándole a las demás personas de este Dios grande que tenemos. Gracias por todo lo que nos das y te pido que estés cuidando a cada familia, Señor, que quizás está contagiada, Señor, o que tiene conocidos que están padeciendo este virus, que realmente, Señor, estés con cada uno, Señor, y estés trayendo la salvación, Señor, si es que aún no te conocen, y también la sanidad, Señor, a cada una de estas casas. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu
hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia. Plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si de en tu presencia. Donde gritamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.